Te sientes poco valioso, como si tu vida necesitara una justificación constante. Has buscado en logros, aplausos o likes tu valor personal, y aún así te has sentido vacío. ¿Qué pasaría si te dijera que ya eres suficiente, que tu valor no depende de nada externo? Hoy vamos a descubrir una verdad poderosa de un curso de milagros. La lección 40 nos recuerda, soy bendito como un hijo de Dios. Bendito no significa perfecto, significa completo, tal como eres. Esta lección es un antídoto contra la autocrítica y el sentimiento de insuficiencia. Vamos a ver cómo esta idea puede resolver problemas de autoestima, ansiedad y comparación. Prepárate para un viaje ligero, práctico y hasta divertido. Porque sí, la espiritualidad también puede tener humor y hacernos sonreír. La lección 40 de Un Curso de Milagros nos trae un mensaje que parece sencillo, pero en la práctica cambia la manera en la que nos miramos a nosotros mismos y al mundo. Soy bendito por ser un hijo de Dios. Y ojo aquí, hijo de Dios no es un término religioso para dividir entre creyentes y no creyentes. No, es una forma poética de decir que estamos conectados con algo más grande, con una chispa divina que llevamos dentro. El gran problema que todos tenemos, y aquí seguro te reconoces, es que solemos medir nuestro valor con reglas externas. Si saco buenas notas, valgo. Si consigo un ascenso, valgo. Si mi pareja me dice que soy increíble, valgo. Si recibo 200 me gusta en Instagram, valgo mucho más. Pero claro, en cuanto esas cosas desaparecen o bajan, ¡zas!, nos sentimos vacíos, inseguros o como si fuéramos menos. Lo que nos dice esta lección de un curso de milagros es, basta ya. Tú no tienes que mendigar amor ni valor. No tienes que estar compitiendo por demostrar que mereces existir. Eres bendito simplemente porque eres. Resolver problemas reales. Piensa en esto. ¿Cuántas veces te comparas con otros? ¿Cuántas veces te repites frases internas como, no soy suficiente, debería ser más productivo, me falta algo? Ese diálogo mental es un problema muy real que nos roba paz. La lección 40 nos ofrece una salida. Reconocer que la bendición ya está en ti, no en la aprobación externa. Un ejemplo de esto. Imagina que vas a una entrevista de trabajo. Normalmente, tu mente se llena de nervios. ¿Y si no les gusto? ¿Y si no doy la talla? Pero si recuerdas, soy bendito como un hijo de Dios, tu seguridad ya no depende de su respuesta. Claro que quieres el trabajo, pero tu valor no depende de ese resultado. ¿Notas la diferencia? Ese cambio de mentalidad te libera de ansiedad y te da más serenidad. Vamos a practicar esto. Cierra un momento los ojos, respira profundo y repite mentalmente. Soy bendito por ser un hijo de Dios. Hazlo sin prisas. Ahora imagina que esa frase es como un sello de garantía, como una etiqueta que siempre te acompaña. No es negociable, no se puede quitar. La lección 40 de Un Curso de Milagros te invita a instalar una verdad de fábrica. Soy bendito por ser un hijo de Dios. No porque hayas acumulado logros, ni por la opinión ajena, ni por rachas de buena suerte. Eres bendito por lo que eres, no por lo que haces. Cuando esto se te graba, cae el peso de la comparación, la autoexigencia y el no soy suficiente. Problemas que resuelve, en serio. Autoestima frágil. Dejas de mendigar validación. Te sabes valioso antes del aplauso. Ansiedad social, reduces el miedo a quedar mal. Tu valor no está en juego. Comparación constante. Pasas del ellos van mejor al yo camino bendecido. Marketing de miedo. Si ya eres bendito, no necesitas comprar tu valor en cuotas. Un ejemplo de esto. Recibes una crítica en el trabajo. Antes, pánico, rumiación y 3 días de insomnio. Ahora con la lección 40, respiras y piensas. Sigo siendo bendito por ser un hijo de Dios. ¿Qué puedo mejorar sin atacarme? La crítica deja de ser ataque al ser y pasa a ser información útil. Vamos a hacer ahora un ejercicio práctico, 2 minutos. Cierra los ojos. Inhala contando 4,
exhala contando 6. En cada exhalación, repite en silencio: soy bendito por ser un hijo de Dios. Nota cómo tu postura se suaviza y tu diálogo interno baja el volumen. Para poner esto en práctica en el día a día, coloca microrecordatorios, celular, post-it, reloj, con la frase soy bendito. 3 momentos clave: al despertar, antes de una conversación difícil y al acostarte. Un curso de milagros sugiere repeticiones breves y sentidas. No es spam espiritual, es higiene mental. Imagina que tu valor es como el sol. Las nubes, opiniones, likes, tropiezos, pasan, pero el sol sigue. Cuando sientas sombra, no discutas con la nube. Recuerda el sol. Visualiza una capa ligera sobre tus hombros con la inscripción: bendito por ser un hijo de Dios. Cada vez que aparezca la autocrítica, ajusta la capa. No te hace invencible a las balas de goma del ego, pero sí menos inflamable. Vamos a practicar esto con el espejo. Mírate y di, en voz baja o mentalmente: hoy camino bendito. No compito con nadie. Soy bendito por ser un hijo de Dios. Observa cualquier resistencia y sonríele. La sonrisa desarma al crítico interno. Para ponerlo a prueba en situaciones tensas. Antes de responder un mensaje incómodo, pon un temporizador de 60 segundos. Respira y repite la frase 3 veces. Responde desde la bendición, no desde la herida. Tu yo de dentro de 24 horas te dará las gracias. Un ejemplo de esto: vida real, redes sociales. Ves éxito ajeno y te encoges. Nueva respuesta: me alegro por ellos. Yo también soy bendito por ser un hijo de Dios. Mi camino tiene su ritmo. Tu sistema nervioso te aplaude en silencio. Si necesitas que el universo te envíe un correo con el asunto "eres suficiente", este video es ese correo. Revisa también tu bandeja de spam del ego. Un curso de milagros no te pide perfección. Te pide recordar. Para ilustrar esto, vamos con el cuento del escultor Tomás. En una pequeña ciudad, Tomás esculpía madera y piedra. Los demás admiraban su obra. Él no tanto. No es para tanto, decía. Una noche su escultura despierta y le habla. Gracias por darme forma. Tomás responde. La belleza ya estaba. Yo solo quité lo que sobraba. La escultura replica. Esa es tu bendición. Ver belleza donde otros no miran. Desde entonces, Tomás trabaja con paz. Entiende que ya era valioso antes de cualquier aplauso. Un curso de milagros diría: soy bendito por ser un hijo de Dios. El cincel no crea el valor. Solo retira velos, culpa, comparación, autoexigencia, para que se vea lo que siempre estuvo. Plan de 7 días, integración gradual. Día 1. Despertar consciente. Al abrir los ojos te dices: soy bendito por ser un hijo de Dios, y haces 3 respiraciones largas. Día 2. Antes de salir, visualiza tu capa de bendición. Lleva la frase en el bolsillo. Día 3. Relaciones. Antes de una charla difícil, 60 segundos de respiración más la frase. Responde sin justificar tu valor. Día 4. Trabajo, estudio. Vamos a practicar esto. Cada 90 minutos, pausa breve. Una repetición sentida de la frase. Día 5. Redes sociales. Para poner esto en práctica, por cada comparación, una gratitud propia, más una repetición de la frase. Día 6. Autocuidado. 10 minutos de caminata suave imaginando que cada paso dice: bendito, bendito. Día 7. Revisión. Escribe 3 momentos de la semana en los que actuaste desde la bendición y cómo cambió tu tono, tu postura o tu decisión. Al final de la semana, tu diálogo interno será 30% más amable y 70% menos dramático. Datos medidos por el Instituto Internacional de Simon Good. Me lo acabo de inventar, pero tu sistema nervioso lo confirma. Un ejemplo de esto: te cancelan un plan a última hora. Vieja reacción.
No importo. Nueva reacción. Sigo siendo bendito por ser un hijo de Dios. Usaré este tiempo para mí. Visualiza tu mente como un lago. Cada juicio es una piedra. Repite la frase y mira cómo las ondas se calman. Vamos a practicar esto. 30 segundos. Pon una mano en el pecho y otra en el abdomen. Al exhalar, di, soy bendito por ser un hijo de Dios. Nota dónde sientes alivio. Para ponerlo en tu entorno, pega la frase en lugares estratégicos, espejo, agenda, fondo de pantalla. Un curso de milagros habla de práctica constante. Aquí la constancia gana a la intensidad. No tienes que ganarte tu bendición, ya la traes instalada. Cuando repites, soy bendito por ser un hijo de Dios, no te haces especial, te haces consciente. Y desde esa conciencia eliges con más paz, hablas con más respeto y caminas más ligero. Un curso de milagros es práctico. Úsalo para contestar mensajes, ir a entrevistas, ajustar límites, pedir perdón, decir no. Todo, desde la bendición. Si el mundo te grita, demuéstrate. Tu corazón responde. No hace falta. Ya soy. Nada más por hoy. Te mando un fuerte abrazo. Te animo a que me des like y te espero para el próximo video.